El contactor es un interruptor electromecánico de potencia que se utiliza para conectar y desconectar todas las líneas de suministro de energía que van hacia la carga a través de un circuito de mando o control. También se puede describir como para crear una interrupción del circuito de energía eléctrica. Aquí se presenta dos modelos de contactor, aunque el aspecto físico es diferente, ambos tienen las mismas partes. Como una bobina, bornes para alimentar a la bobina, bornes de los contactos principales, bornes de contactos auxiliares, etc. Por ejemplo, el contactor de la izquierda, si vemos desde la parte superior, podemos apreciar las características de voltaje de alimentación que debe tener la bobina, el cual es de 220 voltios a 50 o 60 Hz. Todo esto se va a describir con más detalle en el transcurso de este video. Veamos ahora las partes y configuración interna de un contactor electromecánico. La culata, que es la parte fija, y el martillo, que es la parte móvil. Estos dos elementos conforman la estructura del circuito magnético cuando estos se juntan. También tenemos la bobina, la cual es un arrollamiento de alambre que al ser energizada genera un campo magnético a su alrededor junto a la estructura magnética antes descrita. La unión mecánica es el elemento rígido que une los contactos a la parte móvil. Aquí se especifica con líneas punteadas. El muelle o resorte es el elemento que permite separar la culata del martillo cuando la bobina está desenergizada. Por el lado izquierdo tenemos los bornes que conectan a la bobina y por el otro lado tenemos los contactos principales y auxiliares del contactor. El funcionamiento es el siguiente. Si consideramos un voltaje trifásico más el neutro, entonces la conexión más simple que se puede hacer para hacer funcionar un motor trifásico es tal como se muestra. Ojo que, estoy asumiendo que el voltaje entre fase y fase es de 380 voltios y entre fase y neutro hay 220 voltios. Es por ello que, desde una de las fases y el neutro se conecta a la bobina. Si presionamos el interruptor, inmediatamente la bobina se energiza y crea un campo magnético atrayendo a la parte móvil. De esta forma, los contactos se cierran y así la energía fluye hacia el motor. Ojo que, las líneas que se mueven no indican el sentido de la corriente sino indica el viaje desde la fuente de energía hasta la carga. La corriente que se genera al inicio cuando es excitada la bobina es una corriente muy elevada. Para ello es que, la culata y el martillo se unen para que así esta corriente disminuya y la bobina no se malogre. Cuando se desenergiza la bobina, la parte móvil regresa a su estado por defecto a causa del muelle o resorte. De esta forma, los contactos se abren y dejan que la corriente fluya hacia el motor. Aquí tengo dos contactores electromecánicos de diferentes modelos y marca. Veamos brevemente las partes externas de este contactor, pues el otro también es similar. Este dispositivo se compone de tres partes fundamentales y son: la bobina, que es básicamente un electroimán, la cual sus bornes para conectar se encuentran en la parte superior. Aquí nos indica que la bobina se debe alimentar con 220 voltios a 50 o 60 Hz. O sea que, entre A1 y A2 debe conectarse a 220 voltios en corriente alterna. En otros casos, la bobina se alimenta con 24 voltios, 110 voltios o cualquier otro voltaje el cual vendrá especificado en el dispositivo y hay que tener en cuenta. Por la parte frontal tenemos los contactos principales, L1, L2 y L3 que son las líneas de entrada. Y T1, T2 y T3 que son las salidas de trabajo. Mientras que los bornes 13 y 14 forman parte de un contacto auxiliar normalmente abierto. Por la parte inferior tenemos al borne A2, que es el mismo del que está aquí arriba. Aquí nos dan una tabla con especificaciones de corriente, voltaje, potencia y más datos adicionales que posteriormente se explicará con más detalle. Al energizar la bobina a través de los bornes A1 y A2, esta pieza móvil se retrae, permitiendo cerrar o puentear todos los contactos. Este otro contactor es similar. En la parte trasera tenemos los tres contactos principales de entrada y por la parte de abajo sus respectivas salidas. Aquí tenemos un contacto normalmente abierto y su respectiva salida. El siguiente es un contacto normalmente cerrado. Estos dos contactos son contactos auxiliares. La alimentación para la bobina se hace a través de A1 y A2.
Aquí una animación de lo que sucede en el interior del contactor. Al energizar la bobina, esta genera un campo electromagnético que atrae a la parte móvil del contactor. De esa forma, los contactos principales y auxiliares se cierran y permiten el paso de la corriente a la carga. Si se desenergiza la bobina, entonces, el resorte ubicado entre la parte móvil y la bobina empuja a la parte móvil a su lugar por defecto. El esquema más básico que se puede hacer para usar un contactor con autorretención es el que se muestra, donde en la parte izquierda están los esquemas de mando y de potencia, y en el lado derecho está el circuito representado con elementos físicos. El esquema de mando se compone de los siguientes elementos: un interruptor termomagnético, aunque en el símbolo indica que este debe ser un fusible. Un pulsador de parada normalmente cerrado, un pulsador de marcha normalmente abierto y la bobina del contactor que sería KM1. Este es el circuito donde el operador puede interactuar para controlar el sistema. La segunda parte es el circuito de potencia, el cual se compone de un interruptor termomagnético tripolar y el contactor en sí. En esta parte es el que se usa para conectar las cargas de alta potencia como motores, calentadores, sistemas de alumbrado y más. Como vemos, el contactor es el que permite el enlace entre circuito de mando o control y el de potencia. Con este elemento se puede controlar a grandes cargas. Aquí tenemos todos los elementos conectados como se mostró en el esquema anterior. Por este lado tenemos el interruptor bipolar para el circuito de mando. También tenemos al pulsador de parada, al pulsador de marcha y el contactor. Estos pulsadores están conectados al contactor de manera que se genere una autorretención. Por el otro lado tenemos el interruptor tripolar, donde se encuentran conectados los cables de potencia. Estos cables son de mayor sección transversal que los cables que se usan para el circuito de control, ya que por ellos va a circular mayor corriente. En mi caso, voy a probar el funcionamiento con un bombillo. El voltaje que hay entre los cables azul y rojo es de 220 voltios en corriente alterna. Probamos este circuito, subimos la palanca de los interruptores. Hasta este punto, ya tenemos todo energizado, listo para hacer la prueba correspondiente. Presionamos el pulsador de marcha, y como vemos el bombillo enciende. Eso significa que la bobina del contactor se quedó retenida y se mantendrá así hasta presionar el pulsador de parada. Presionamos el pulsador de parada, y como vemos el bombillo se apaga, ya que los contactos del contactor regresan a su posición por defecto que es abierto. Si quieren saber más de este circuito, en el canal ya hay vídeos detallados sobre esto, pueden revisarlo. Hasta aquí este video. Si te gustó esta información, dale pulgar arriba, suscríbete al canal y comparte este video. Hasta luego.